We continue our study today. Continuamos hoy nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Estamos repasando el Evangelio de Mateo y en nuestra última sesión vimos Mateo capítulo 22 y los versículos del 1 al 14, donde este hombre sin la túnica fue expulsado. Es muy importante que entendamos que la única manera que podamos estar de pie ante Dios es si estamos vestidos con la justicia de Cristo, no solo con el perdón de nuestros pecados. Por eso necesitamos ser perdonados, además de justificados. Muchos cristianos no conocen la diferencia entre estos dos. El perdón solo se ocupa de nuestros pecados pasados, borrados por la sangre de Cristo, muertos en la cruz. Pero para estar delante de Dios necesito tener mi naturaleza pecaminosa cubierta por la justicia de Cristo. Está expuesta a mi favor y solo con ella puedo estar delante de Dios, por la justicia de Cristo. Esto es lo que significa estar en Cristo o Cristo en mí. Cristo mi justicia. Y esto humilla nuestro orgullo durante toda nuestra vida. Solo Cristo es nuestra justicia. Nunca podré en mi vida terrenal o incluso en el cielo presentarme ante Dios sobre la base de mi justicia. Dios nos imparte su justicia poco a poco a lo largo de nuestra vida terrenal. Eso es la santificación progresiva. Pero en todo necesitamos presentarnos ante Dios solo en la justicia de Cristo. Nuestra propia justicia son como trapos de inmundicia. Pero una vez que estamos vestidos con la justicia de Cristo y luego nos rendimos al Espíritu Santo y luego buscamos caminar en la voluntad de Dios, negando nuestra propia voluntad, entonces nuestra justicia llega a ser como dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Nuestra justicia, que antes era como trapo de inmundicia, al ser santificados, se convierte en una brillante túnica de bodas en el día final. Esto es lo que la Biblia enseña acerca de la justicia humana y la justicia de Cristo. Y cómo podemos tener nuestra propia vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Participar de la naturaleza de Dios produce lo que es una justicia aceptable ante Dios y se convierte en nuestra túnica de bodas en el día en que Cristo regrese. Esta es una verdad asombrosa y te animo a que leas esta sección y la entiendas a fondo, para que nunca nos jactemos ante Dios como si estamos de pie sobre la base de algo que hemos hecho o logrado. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 14. Esto significa que Dios invita a todos, pero muy pocos parecen estar dispuestos a aceptar la justicia que Cristo da, para que puedan estar de pie solo sobre esta base. ¿Cómo sabrías si estás parado sobre la base de la justicia de Cristo? O si confías secretamente en tu propia justicia. Yo creo que es muy fácil saberlo. ¿Desprecias a algún otro creyente? ¿Sientes que eres más aceptado por Dios que otros creyentes? ¿Debido a tu santidad o rectitud? ¿O porque no cometiste pecados tan graves como otras personas? Entonces estás definitivamente parado sobre tu propia justicia. Piensa en estos mendigos que vienen con diferentes grados de suciedad y ropas rasgadas, pero una vez que se ponen la túnica de bodas en el banquete, entonces ellos son todos iguales, como en la historia de Mateo capítulo 22 versículos del 1 al 14. Aquella túnica de bodas gratuita que se les dio en la puerta para cubrir sus harapos y sus ropas sucias. Cuando se la ponen, lo que hay debajo no es visible. Y mientras se miran unos a otros, todos son exactamente iguales. Tanto el que ha sido creyente durante 50 años y el que aceptó al Señor el día de hoy. Todos están sobre la misma base. El que ha estado sentado en el banquete de bodas durante 50 años está sobre la base de la vestidura blanca que ha aceptado. Y el otro que acaba de llegar esta mañana. Ambos están sobre la base de la vestidura blanca. Son iguales. Este es el problema en la historia de los obreros. En Mateo capítulo 20, versículo 12, la gente que vino en la primera hora dijo: «Has hecho a estos últimos iguales a nosotros». A muchos cristianos no les gusta que les hagan iguales a otras personas que ellos consideran inferiores. Este es uno de los grandes pecados en el cristianismo.
En muchas iglesias la gente piensa, yo soy la persona más antigua de la iglesia, por lo que me deben tener más respeto. Pero la antigüedad es, por ejemplo, cuando trabajas para el gobierno, no en la iglesia, sino quien ha crecido espiritualmente y en la gracia, y es atrapado por la verdad de Dios. Esa es la prueba. Así que es muy importante que entendamos esto desde el principio. Y por eso dice que muchos son los llamados, pero unos pocos son los escogidos. Y los que son elegidos, te diré, que son los que permanecen humildes. Así que la humildad es el gran secreto aquí. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle en alguna palabra. Volvemos a lo mismo que vemos una y otra vez en el Evangelio de Mateo, donde encontramos a estos religiosos siempre tratando de hacer tropezar a Cristo de alguna manera, tratando de atraparlo en alguna palabra o alguna frase que dijo. Y lo mismo pasa hoy en día con la gente religiosa. A ellos no les gustan los predicadores que predican la santidad, la victoria sobre el pecado, la construcción del cuerpo de Cristo y ser libres del amor al dinero. Siempre están tratando de atraparlos de alguna manera, pero Dios no se los permite que atrapen a sus siervos. Así que le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos. Y ya sabes, querían atraparlo para que dijera algo que traería la ira del gobierno sobre Cristo. Y eso es también un truco que hoy en día muchos cristianos religiosos intentan en otros de sus compañeros cristianos a veces. Si conseguimos que el gobierno se ponga en contra de este grupo que no nos gusta, eso sería genial, entonces no tendríamos que tratar con ellos. El gobierno se ocupará de ellos. Y así llegaron muy sutilmente haciéndole una pregunta sobre los impuestos. Y por supuesto empiezan con su habitual adulación hipócrita. No creyeron ni una palabra de él, pero dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz. En Mateo 22, verso 16, y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Ten cuidado cuando alguien venga y te alabe de esa manera. Son tus mayores enemigos, la gente que te habla de esa manera. Tú eres el mayor hombre de Dios, etcétera, etcétera. Ten cuidado. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Y piensan que con eso pueden ablandar el terreno y conseguir que Jesús les responda. Pero Jesús puede ver a través de todo eso. Y si eres un siervo de Dios, necesitas ver a través de la adulación de otras personas también. De lo contrario, quedarás atrapado. Así que dinos, ¿qué piensas de esto? ¿Es lícito pagar un impuesto al César? Eso es lo que querían preguntarle. ¿Cuál es la necesidad de tanta adulación introductoria? Eso era para intentar que Jesús se debilitara para que diera una respuesta tonta. Pero al Señor no le interesaba la alabanza de los hombres. No se daban cuenta de que Cristo estaba muy por encima de todos sus halagos y elogios vacíos. Aunque fuera un elogio genuino, nunca le habría afectado. Queridos hermanos y hermanas, así es como debemos ser, libres de las opiniones de los hombres. Si la gente quiere apreciarnos y nos agradecen por lo que hemos hecho por ellos, está bien. No los detenemos, no les decimos que se callen. Es correcto que la gente exprese su aprecio y agradecimiento a un siervo de Dios por el beneficio que han obtenido de él. Pero debemos tener cuidado de que eso no se nos suba a la cabeza. Simplemente se lo pasamos a Dios y decimos, bueno, toda la gloria es de Dios y seguimos adelante. De lo contrario, nos quedaremos atrapados. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Ellos pensaron, diga lo que diga, lo atraparemos. Si dice que no, el gobierno puede atraparlo. Si dice que sí, los judíos dirán, oye, este tipo nos está diciendo que sirvamos a estos gobernantes romanos que gobiernan nuestro país. Querían poner a ambos grupos en contra de este predicador. Esta gente está jugando a la política. Entonces Jesús percibió su malicia. Es una palabra interesante. Él percibió su maldad. ¿Te imaginas que haya maldad en la gente que te dice, oh, sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios en la verdad y no eres parcial con nadie? ¿Puedes ver la maldad en esas declaraciones? Ahí es donde Jesús tenía discernimiento y por eso nosotros necesitamos discernimiento.
Él percibió su maldad y su malicia y dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Él era directo. No hubo rodeos en las palabras de Jesús. Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Aquí está. Esto es lo que pagamos como impuesto. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Pues dad al César lo que es del César, y da a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron. ¿Qué podrían decir a eso? El gobierno no podía atraparlo por decir eso, porque dijo, dad al César lo que es del César. Y los judíos no pudieron atraparlo por eso, porque dijo que debían de dar a Dios lo que es de Dios. Y tú decides qué es del César y qué es de Dios. Si confiamos en Dios y decimos, Padre, quiero caminar en la tierra como caminó Jesús. Quiero tener una palabra a tiempo para todo el que venga y me haga una pregunta. Quiero decirte en el nombre de Jesús que el Padre te dará la misma habilidad que Jesús tenía para ser capaz de responder a preguntas como esta. Cuando la gente venga a nosotros con preguntas difíciles, Él nos dará la misma habilidad que le dio a Jesucristo. Déjame mostrarte una promesa en Lucas capítulo 21, verso 15. Lucas 21, versículo 15, leemos: El Señor dice, te daré palabra y sabiduría, que ninguno de tus adversarios podrá resistir ni refutar. Te daré una boca o expresión y sabiduría que ninguno de tus enemigos podrá refutar. He reclamado esa promesa numerosas veces, cuando he tenido que responder a personas que buscan atacarme de un modo u otro. Yo dije, Señor, dame una boca y sabiduría que les cierre la boca. Y una y otra vez Dios lo ha hecho. No puedes conseguirlo si no lo pides. Si no pides sabiduría, no la obtienes. O pides y no crees que Dios te la dará, y sigues sin obtenerla. Pero si pides y crees que Dios te la dará, Santiago capítulo 1 dice que te dará tanta sabiduría como quieras. Pero si pides y no crees, dice Santiago que mejor no pienses que recibirás algo del Señor. Así que podemos tener la misma sabiduría también para responder a la gente cuando trata de atraparnos y humillarnos con su religiosidad. Recuerdo una vez que estaba en una reunión en algún lugar con un grupo en los Estados Unidos, donde todo el mundo llevaban barba. Una de las leyes del grupo era que todo hombre debía llevar barba. Yo dije, no tengo nada que objetar a eso. Cada quien puede tener sus propias convicciones sobre estos asuntos. Pero yo estaba predicando en esta iglesia. Era una conferencia de un día entero y durante el almuerzo estábamos sentados a la mesa y yo era el único hombre sin barba. Y a alguno de ellos no les había gustado lo que yo había enseñado en las sesiones de la mañana. Era contrario a muchas doctrinas en las que ellos creían. Y un hombre sentado delante de mí quería humillarme en presencia de todos los demás. Y así en presencia de los demás, mientras comíamos me preguntó, hermano Zach, ¿se equivocó Dios al darte pelo en la cara? ¿O tú cometiste un error al cortártelo o afeitártelo? Y rápidamente pensé en mis adentros. Señor, tengo que obtener una respuesta para esto. Ahora tienes que darme una boca con sabiduría. E inmediatamente Dios me dio una palabra. Y le dije, hermano, ¿se equivocó Dios al ponerte uñas en los dedos? ¿O tú cometiste un error al cortártelas? Se quedó en silencio. Al igual que aquí, ¿qué podría decir? Me hizo una pregunta ridícula, así que le di una respuesta ridícula. Esa no ha sido la única ocasión. Hay otras situaciones como esta en la que he descubierto que Dios me ha dado una respuesta correcta para la gente porque se lo pedí y creí que Dios me la daría. Y digo esto para animarte. Por supuesto, cuando me di cuenta de que él estaba avergonzado, y ya puedes imaginarte cómo se sentía en la mesa. Inmediatamente cambié de tema para que no se sintiera avergonzado y empecé a hablar de otra cosa para que no se sintiera incómodo por mi culpa, porque no quería perder un amigo solo por esto.
Y hubo mucha bendición espiritual en la sesión de la tarde después de eso. Así que quiero animarte con ese testimonio a creer que Dios puede darte sabiduría en cualquier circunstancia en la que la gente está tratando de atraparte en algo. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y siguieron su camino. Y entonces llegó otro grupo. Los fariseos y los saduceos iban siempre detrás de Jesús. Y los saduceos vinieron un día. Y por cierto, estos son los que dicen que no hay resurrección. Los fariseos son una imagen de los fundamentalistas. Y los saduceos son una imagen de los liberales, que se llaman a sí mismos cristianos, y así como los otros se llaman a sí mismos judíos, pero no creían en una resurrección, como los cristianos liberales de hoy que no creen en milagros y todo eso. Aquel día algunos saduceos vinieron a él y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y ahora cuentan esta historia ficticia, inimaginable historia ficticia. Había 7 hermanos y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano. Y así desde el segundo y el tercero hasta el séptimo, todos murieron. Ahora, es obviamente ficción, pero ellos hablaron como si realmente hubiera sucedido. Y la mujer también murió. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Pero Jesús les dijo, están equivocados porque no comprenden las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Necesitamos estas dos cosas: la comprensión de las Escrituras y el poder de Dios. Es un hermoso versículo. Mateo 22, versículo 29. Antes de que veamos la respuesta de Jesús a esta pregunta, mira la reprimenda de Jesús a ellos. Tu problema es que no conoces la palabra de Dios y no tienes su poder. ¿Conoce las dos cosas que necesitamos en nuestra vida para servir a Dios y entender sus caminos? Necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Uno solo no bastará. Es como si quisieras que una locomotora de un tren se moviera de una estación a otra. Hay dos cosas que requiere. Una son los rieles y la otra es energía del vapor o diésel o lo que sea. Si solo tiene uno de estos, no puede moverse de un lugar a otro. ¿Cuál es más importante? ¿Los rieles o la energía? Así como en los viejos tiempos, que tenían máquinas de vapor. ¿Es el vapor o los rieles? Bueno, se necesitan ambos. En el cristianismo, a veces algunos grupos se concentran más en los rieles. Su único interés es la palabra de Dios. Y cada domingo vienen, pulen los rieles, pero el motor no se mueve porque no tienen vapor. Y desprecian a los demás que ignoran los rieles. Dicen que los rieles son más importantes. Y luego en el otro extremo tienes otras personas que dicen que el vapor es más importante. ¿De qué sirve tener motor sin vapor? Y entonces lo llenan de vapor. Pero dicen que los rieles no son importantes. Y el resultado es que conducen en cualquier dirección, se descarrilan y se atascan en el barro. Y también se atascan al igual que el otro grupo. El otro grupo está atascado porque no tenía vapor. Este grupo está atascado en el barro porque ignoró los rieles y se descarriló. Pero este grupo, porque tiene vapor, puede sonar la bocina y hacer mucho ruido. En sus reuniones hacen mucho ruido, pero también están atascados en el barro. Ambos no avanzan. 10 años después los ves en estas iglesias y no tienen crecimiento espiritual. Un grupo simplemente está sonando la bocina y soplando el vapor, y los otros pulen los rieles cada domingo. ¿Es esto cristianismo? Deben ser ambas, no una o la otra. Necesitamos entender las Escrituras y necesitamos experimentar el poder de Dios. Es un versículo hermoso. Necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos tener el poder del Espíritu Santo. Y el diablo intenta que te concentres en una cosa o en la otra y que perdamos lo que Dios quiere que tengamos. Entonces él responde a esa pregunta. Dice que en la resurrección no se casan. Eso no sucede y no se dan en matrimonio.
pero son como los ángeles en el cielo. Allí no hay sexo para tener hijos y casarse. No, en la resurrección de los muertos, ¿no has oído lo que fue dicho por Dios diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Cuando dice yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no está hablando de personas muertas. Y cuando las multitudes escucharon esto, se asombraron de su enseñanza. Mira que en todo lo que encuentras hay una lección que aprender. Por ejemplo, en lo anterior, en el versículo 21, donde Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue una respuesta directamente de Dios. Pero en ella hay algo más que esa respuesta que silenció a esa gente. Hay un principio que podemos aprender aquí, y es que antes de dar algo a Dios, debemos dar al César lo que es de él. ¿Qué significa eso? Eso significa que si has pedido dinero prestado a alguien, tomemos a César como representante de un ser humano. Le debes dinero y no se lo has devuelto. Dios dice: no me des eso. No me des dinero en mi caja de ofrendas, porque pones el dinero de él en mi caja. No quiero el dinero de ese tipo. Ve y págale su dinero. Dame lo que es tuyo. Si quieres poner algo en la caja de ofrenda, pon tu dinero, no el de él. ¿Entienden eso? Cuando estás endeudado, lo que le estás dando a Dios es el dinero de otra persona. No me refiero a cuando estás pagando una hipoteca mensual por tu casa o tu vehículo, lo cual es una cantidad fija que das, y el resto del dinero es tuyo para que puedas darle a Dios. Estoy hablando cuando le pides prestado a un ser humano y no has pagado, o has engañado al gobierno con algunos impuestos y no los has devuelto. Entonces lo que estás dando a Dios es dinero de otro. El Señor dice: ¿a quién debes dar primero? Al hombre, al César. Entonces, dale a Dios después. Eso significa que no le des a Dios el dinero de alguien más. Es un principio muy simple y debemos recordarlo. Dios no quiere lo que le pertenece a otra persona. Por eso es tan importante estar libre de deudas. De la misma manera aquí, usted ve en esta declaración lo que es un principio importante. Debes conocer las Escrituras y debes conocer el poder de Dios. En estas respuestas que el Señor dio, hay poderosas verdades. Hay más de un significado en un solo versículo de las Escrituras. Así que pasamos a la siguiente sección, donde los fariseos oyeron que Jesús había callado a los saduceos. Se reunieron y dijeron: hey, tenemos que atraparlo de otra manera. Siempre querían atrapar a Jesús, y los fariseos estaban callados, los saduceos estaban callados. Entonces se acercó un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley es alguien que realmente ha estudiado la ley. Entonces, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Para los judíos, ¿sabes cuál era el gran mandamiento? Guardar el día de reposo. Eso significa que no se sana nadie en el día de reposo, o un hombre no puede cargar su cama en el día de reposo. Por supuesto, sacarás tu oveja de la zanja el día de reposo si cae allí. Eso es lo que dijo Jesús, pero ellos querían ver qué él iba a decir, si diría el día de reposo o otra cosa. Y Jesús le dijo: el gran mandamiento de la ley es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son como los dos brazos de la cruz. Ama a Dios con todo tu corazón, el brazo vertical, y ama a tu prójimo como a ti mismo, el brazo horizontal. Y no puedes separarlo. No es solo amar a Dios, no es solo amar al prójimo. Los que piensan que la obra social es más importante, están poniendo como primer mandamiento amar al prójimo. No. Y aquellos que solo se sientan en un monasterio y dicen: solo voy a hablar con Dios todo el tiempo, también están equivocados. Hay que amar a Dios y amar al prójimo. Pero amar a Dios es lo primero. Todo en la Biblia, dijo Jesús, se resume en estos dos mandamientos. Es maravilloso saber eso. Todos los mandamientos de la Biblia pueden resumirse en estos dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza, y ama a los demás como a ti mismo. ¿Y qué significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente? Tengo que amar a Dios con mi mente. Mi mente es importante.
Tengo que amar a Dios con mi corazón. Mi amor y afecto por Dios es importante. Y Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso significa que con todas mis fuerzas tengo que hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que significa amar a Dios. Y si amo a Dios, amo a mi prójimo. Si alguien dice amar a Dios pero no puede amar a su prójimo, es un mentiroso, según Juan. Así que tengamos esto en cuenta. Continuaremos nuestro estudio en el próximo episodio.